Buenas tardes, bienvenidos al taller de fortalecimiento de capacidades para Línea 100 en el marco del Plan de Supervisión y Asistencia Telemática 2020. En esta oportunidad nos encontramos con el psicólogo Jordi Omar Beltrán Gibaja. Él es un psicólogo de amplia experiencia en el Ministerio de la Mujer, es psicólogo del Centro de Emergencia Mujer Arequipa. También ha sido coordinador regional del CEN Arequipa, Comisaría Arequipa. Y el día de hoy va a compartir con nosotros un tema muy interesante. Buenas tardes, doctor. Estamos a su disposición. Comenzamos. Muchas gracias, Farah. Gracias a todos. Bueno, antes que todo quería agradecer infinitamente por la invitación que he tenido para la exposición de este tema que es entrevista telefónica y redacción de la ficha de derivación. De verdad que sí, es muy grato y bueno, felicitar a todo el equipo de Línea 100 que día a día hacen un extraordinario trabajo durante todo este tiempo, a mis supervisoras que realmente el apoyo técnico y emocional que he percibido y he recibido ha sido muy, muy bueno. Igual a la coordinadora de Línea 100, le agradezco muchísimo por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca de la entrevista telefónica y la redacción de fichas de derivación. Es muy importante que antes de entrar a trabajar y antes de iniciar cualquier entrevista, podamos tener algunas cosas muy en claras, ¿no? Primero, estar preparados para el momento de la entrevista, para el momento de que cliqueamos activar nuestras llamadas. Y bueno, es importante que por lo menos estemos 15 minutos antes prendiendo la máquina y viendo cualquier circunstancia que se pueda dar. A veces no hay internet y tenemos que hacer uso de nuestro celular para proyectar o mandar señal. Entonces, siempre es importante que si vamos a empezar a 1 hora en punto, tendríamos que estar 15 minutos antes ya prendiendo la máquina y ya entrando a los diferentes programas. Es verificar el internet, ¿no? Y acá lo que yo puedo sugerir es, incluso antes de iniciar todo, es limpiar la máquina de temporales, que esto hará que la máquina sea mucho más rápida, y al quitarse, bueno, si no se quitaría sería mucho más lento. Por ello, recomiendo que tecleen la tecla Windows, la que está como la ventana en la parte de abajo del teclado, más Windows R, y va a salir una plaquita en la parte de abajo donde van a poner porcentaje, temporal porcentaje, y aparecerá todos los temporales que tiene la máquina. ¿Qué son los temporales? Son aquellos espacios que no han sido cerrados por diferentes razones, o porque no apagamos bien la máquina, o porque no cerramos todos los programas. Entonces, esos quedan ahí y de todas maneras están jalando energía y están jalando fuerza de la máquina. Entonces, ponen control E, que es generalizar todo lo que está en la lista de los temporales, y después ponen suprimir y inmediatamente se borran. Hay algunos que quedan colgados, pero pueden poner, obviar estos temporales que están prendidos porque justamente se están utilizando con la máquina. Entonces, así van a tener una máquina mucho más limpia y va a ir mucho más rápido. Después, que también algo que es muy importante es verificar la conectividad de Global Protect, porque a veces queremos entrar y, bueno, por lo menos eso a mí me ha pasado, que no me di cuenta que Global Protect estaba desconectado, estaba sin actividad. Entonces, por mucho que quise intentarlo, ingresar a Cisco IP Communicator, no pude, ¿no? Pero ya cuando lo conecté, recién pude ingresar a Cisco IP Communicator. Después ingresar con el enlace de conexiones Cisco, que ya todos los tenemos, ingresar al enlace a CIRA con nuestra clave de acceso y llenar la hora de ingreso de Excel del reporte de las llamadas.
También antes de la entrevista es bueno que estemos ya con las conexiones auxiliares que nos pueden ayudar inmediatamente, que básicamente son agendas, ¿no? O son directorios. De ellos, bueno, el actualizado del CEN Línea 100, que últimamente hace unos 5 días atrás ha sido actualizado y que nos permite ver los casos que los profesionales que vienen atendiendo tanto en los CEMS como los CEMS en comisaría, como también las direcciones de la UPE, la DIPAM, y todo lo que pertenece al Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, y también algunos enlaces adicionales. Después, también es bueno que tengamos a la mano el Ubica tu comisaría, ¿no? Después, todos los directorios de salud comunitarios, que también ahí está el enlace, simplemente marcas el departamento, la provincia, e inmediatamente aparecen los diferentes centros de salud comunitarios cercanos a la persona que se está comunicando con nosotros para poderla derivar, ¿no? También el Directorio de Defensa Pública, Asesoría Legal Gratuita y Centros de Conciliación, ¿no? Que también de la misma manera aparece un mapa, y en el mapa puedes cliquear el departamento al cual pertenece y después nos pasan la lista de todos los centros de defensa pública, asesoría legal gratuita y centros de conciliación, ¿no? Y bueno, otro adicional es que en los lugares donde a veces no hay policías, no hay comisarías, ¿no? Están los tenientes gobernadores. Entonces, también el enlace de la Dirección General del Gobierno Interior, ¿no? Los prefectos regionales, subprefectos provinciales, subprefectos distritales y tenientes gobernadores. Esto nos sirve de gran ayuda porque vamos a poder acceder a estos tenientes gobernadores en lugares donde no hay ninguna otra autoridad. Después viene la parte de la preparación para la entrevista telefónica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarte en un lugar especial, privado y libre de distracciones. No hay que mezclar el ambiente familiar con el laboral, por lo que, por ejemplo, no es adecuado trabajar en la mesa de living o almorzar en el lugar donde se tiene destinado a trabajar. Siempre debemos buscar un espacio donde tengamos que estar lo más privados posible, ¿no? Establecer rutinas de tiempo que permita generar eficiencia, pero también descanso. Se debe comenzar en la mañana de la misma forma que un trabajo presencial en la oficina. El trabajador en la casa debe primero darse un baño, ¿no? Vestirse, no es recomendable trabajar con pijama, ¿no? Tomar un desayuno suave, ¿no? Algo que nos despierte, por ahí un cafecito, un mate, ¿no? Es necesario, y luego comenzar a trabajar. Siempre es importante que antes de comenzar a trabajar hagamos un corte de lo que es la casa del trabajo, ¿no? Y esto a veces tiene que ver con movimientos o actitudes corporales que nos va a permitir entrarnos a trabajar, ¿no? Como, no sé, frotarse las manos, sacudirse las manos, saltar un poquito, antes de sentarnos a trabajar, porque esto va a hacer que mentalmente estemos cambiando de lo que es la casa al espacio de trabajo, ¿no? Es muy importante, como ven en la imagen, tener nuestros audífonos para poder escuchar mejor a nuestro interlocutor, ¿no? También esto nos permite no alzar mucho la voz, porque a veces cuando estamos con el audio de la máquina, tenemos que alzar la voz porque también escuchamos bajo, entonces de repente interrumpimos incluso a la familia que está en la casa, ¿no? Hay que comunicar a la familia que estás trabajando, ¿no? Esto hasta los más niños pueden y deben entender, que debes cumplir horario y que respeten tus tiempos, ¿no? Esto permitirá beneficios tales como ahorro en transporte, tiempo de viaje, menor probabilidad de accidentes y conciliar familia y trabajo. Adicionalmente, debemos evaluar los sitios donde estamos desempeñando nuestra tarea, al igual que la postura que adoptamos. Recordar que no toda posición que consideramos cómoda es una posición ergonómica correcta, lo que nos puede afectar a nuestra salud. Acá les estoy dejando un ejemplo de lo que es la ergonomía para trabajo en casa, ¿no? Debemos tener un espacio iluminado, donde haya privacidad, donde también haya ventilación, ¿no? Donde podamos estar tranquilos y concentrados.
Es muy importante la cabeza en posición recta. Por ejemplo, ¿no? Los que usamos en casa las laptops, tenemos el problema que suele ser que la pantalla está muy por debajo de la posición donde deberíamos estar. Bueno, yo lo adapté y puse una caja de zapatos debajo de la laptop y definitivamente lo que he hecho es usar un teclado normal, un teclado de un PC, ¿no? De un PC y incluso un mouse aparte, ¿no? Para que tampoco estemos alzando los brazos a la altura de la computadora o agachando nuestra cabeza. La postura de la laptop no es tan saludable, entonces podríamos conectar a nuestra laptop un teclado, como podemos ver en la imagen, ¿no? Pero subir la imagen de la pantalla de la laptop a la altura de nuestra frente, por lo menos, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a mirar recto y no vamos a tener que agachar la cabeza o por elevar la máquina vamos a tener que estar levantando los codos. La espalda ligeramente reclinada y apoyada, ¿ya? Es muy importante que la espalda no esté totalmente apoyada al espaldar, no nos echemos al espaldar, simplemente que podamos estar casi en una posición de 90 grados en relación a las piernas, para que de esta manera también nuestro cuello no se esfuerce, ¿no? Después, los pies apoyados en el piso o incluso en una tableta o en una especie de cajita donde también tus pies puedan estar apoyados de manera recta, ¿no? El antebrazo apoyado en ángulo de reflexión, como pueden ver en la imagen, ¿no? El teclado y el ratón también a la altura de los brazos, no tiene que estar muy elevado ni suspendido nuestros brazos, ¿no? Y bueno, básicamente cumplir el horario laboral. Esta postura es muy importante porque, bueno, los que ya venimos trabajando años en trabajos de oficina, ¿no? Sí nos genera factura. Esto es algo que después vas a tener problemas de dolor de cabeza, problemas de cansancio, de fatiga, de estrés, porque la postura, si no es una postura saludable, tarde o temprano, como les repito, esto va a generar factura y va a afectar tanto a nuestro trabajo como también a nuestros usuarios, ¿no? Evitemos este tipo de trabajo en casa, ¿no? Que aparentemente podría ser cómodo, ¿no? Pero esto va a hacer que los codos estén demasiado elevados, obligados a mantener los hombros contraídos y demasiado bajos, y obligando a arquear la espalda, ¿no? Mantener el teclado muy por debajo, muy cerca del cuerpo, ¿no? Trabajar en la cama, sofá, silla, sin soporte adecuado de espalda, ni ubicar el PC en las piernas, ¿no? Incluso por el tema de irradiación, hay que tener mucho cuidado de estar un poco alejado de la máquina, ¿no? Entonces, tener la pantalla muy alta, ¿no? El cuello es demasiado flexible, leer, escribir y digitar, mantener las piernas cruzadas también no nos ayuda, ¿no? Porque nos puede afectar seriamente la columna. Les repito, esto a la larga sí genera una presión fuerte sobre los hombros, sobre el cuello, y después vamos a estar visitando al fisioterapeuta constantemente, ¿no? Pausa cada 10 minutos, cada 10 minutos cada 2 horas, ¿no? Acá vemos algunos ejercicios que podemos hacer sentados en nuestra silla. La idea es que nos paremos un poquito, ¿no? Pero los estiramientos son muy, muy importantes para seguir trabajando, sobre todo los que trabajan en línea 100, donde hay fuerte presión, ¿no? Y tensión muscular, porque de repente algo está en expectativa, algo está en pendiente, no nos contestan, entonces siempre estamos un poco tensos y por lo menos después de cada 2 horas, como tope, ¿no? Hacer este tipo de estiramientos que pueden ver en la pantalla, ¿no? La respiración también es importantísima, ¿no? El tiempo fuera, ¿no? A veces es bueno tener al costado de nosotros una plantita o un cactus, algo que nos pueda distraer un poco en un corto momento para acomodarlo, para echar agua, cosa que nos pueda
sacar del trabajo en esos pocos minutos, ¿no? Lavarse las manos también es importante. Lavarse las manos y dejar que el agua corra por nuestras manos, como que si estuviéramos haciendo campo-tierra, ¿no? Como que si el agua permitiese que nos lavásemos de toda esta energía cargada, ¿no? Durante el arduo trabajo, ¿no? También echarse agua en la nuca, pero de repente algo que sirve mucho es un poco de hielo, ¿no? En una toalla que nos apliquemos en la cabeza si es que estamos muy agitados, muy cansados, muy estresados o con dolor de cabeza. Esto genera una reacción muy buena al cuerpo y a la actividad mental. Ponerse un poco de hielo envuelto en una toalla, van a ver los beneficios que ustedes van a tener. Y bueno, definitivamente la alimentación saludable, que debe ser específica para alguien que está largas horas sentados en una oficina sin poder mover y con alto nivel de estrés. Entonces, siempre la comida antioxidante nos va a ayudar, ¿no? El pH alcalino también nos va a ayudar para poder aliviar. Hay que tener mucho cuidado con la subida de peso. Los que trabajamos en esto corremos seriamente la posibilidad de subirnos rápidamente de peso, entonces tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces estos estiramientos, una buena alimentación, una buena respiración, va a hacer que nuestro trabajo sea más saludable a la larga. ¿Qué conocimientos previos para la atención en línea, ¿no? En línea 100. Esto es imprescindible, ¿por qué? Porque a diferencia de los centros de emergencia mujer, y es algo que he podido constatar en estos meses que he tenido la maravillosa oportunidad de estar trabajando en línea 100, pero tú eres en ese momento el centro de emergencia mujer completo, ¿no? Eres admisionista, eres el psicólogo, eres el abogado, eres el trabajador social. Por lo tanto, tienes que tener el conocimiento esencial, o por qué no, el manejo de muchas de las técnicas que utiliza cada uno de los profesionales, que en otras circunstancias, en los centros de emergencia mujer, cada uno tiene su especialización. Nosotros tenemos que pensar por 4 profesionales a la vez, ¿no? Que es la recolección de información, ¿no? El recibimiento, el rapport, ¿no? La conexión con la persona, la orientación legal que se le pueda dar, ¿no? Y las conexiones de apoyo psicosocial que se le pueda dar a la persona. Entonces, creo que los trabajadores, los profesionales de línea 100 tienen esa cualidad de ser 4 en 1, ¿no? Y más aún cuando ya están como temas de sistemas y todo lo que es telemática. Entonces, la presión es fuerte y por lo tanto el profesional de línea 100 tiene que manejar un perfil amplio en todas estas disciplinas, ¿no? Y bueno, definitivamente podemos hablar de mucho del tema de entrevista, pero si no manejamos la entrevista con enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de integridad, enfoque de interculturalidad, enfoque de riesgo, el enfoque diferencial, el intergeneracional, la interseccionalidad, ¿no? El enfoque territorial y el enfoque centrado en la víctima, si no lo manejamos, entonces nuestra entrevista no es rica, nuestra entrevista va a ser pobre y va a ser superficial, porque no vamos a poder excavar el fondo de la situación, ¿no? También el manejo de crisis, que entiendo que también lo van a trabajar, también es muy importante que se maneje mucha destreza en el manejo de crisis, ¿no? Y bueno, por supuesto, el área legal, que tenemos el manejo de la ley, la 30364, la de la persona adulta mayor, ¿no? La del nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente, ¿no? La ley de los parámetros de garantías procesales para considerar primordial el interés superior del niño, y hay muchas otras, ¿no? Que están ahí, que tenemos que estar revisando, igual como las nuevas modificatorias, ¿no? O los decretos de urgencia que han salido producto de la pandemia. Entonces, estas cosas tenemos que estar manejándolo todos y todas las profesionales de línea 100. ¿No? También los principios de atención, la violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar de violencia sexual, como vulneración de los derechos humanos, tenemos que considerarlo como tal. La violencia contra las mujeres es una expresión de desigualdad de género y discriminación. La violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y violencia sexual es un problema de salud pública, ¿no? Tenemos que manejar el principio de interés superior del niño, la no revictimización,
el principio de la debida diligencia y la toma de decisiones informadas por parte de nuestros usuarios, ¿no? Las personas usuarias del servicio, ¿no?, es acoger sus necesidades, ¿no?, respetar sus derechos, entregar información oportuna, facilitar la expresión de la persona usuaria, valorar las capacidades de la persona usuaria, respetar la privacidad, la entrevista no debe ser revictimizante, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones básicas para la atención diferenciada de cada caso? Hay una diferencia del trato con niñas, niños y adolescentes, con personas adultas mayores, con personas con discapacidad, migrantes internos y externos y las personas de la población LGTBI. La entrevista tiene tres etapas, ¿no? Pero la primera etapa es en ella se identifica el motivo de la consulta, si los hechos referidos por la persona solicitante constituyen violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar o violencia sexual contra cualquier otra persona. La identificación permite un adecuado ingreso al servicio en el que se registran los datos generales para la atención y se determina la prioridad o urgencia de la misma. En esta etapa se identifica si el motivo de la consulta es compatible con la oferta del servicio de línea 100, ¿no?, o del programa nacional. Una vez identificado el caso, no se debe explorar sobre el detalle de los hechos de violencia. La primera etapa debe tener las siguientes acciones: identificar la situación de violencia, identificar la urgencia de la atención y obtener y registrar los datos. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Previa a la atención de la persona recurrente, el profesional responsable debe tener abierta la ficha CIRA, ficha de registro de consulta telefónica línea 100, donde se registra el número telefónico en opción de búsqueda, con la finalidad de observar si la persona consultante tiene anteriores llamadas. Asegurarse de que la entrevista no será interrumpida y evitar distractores como teléfonos fijos, celulares, ruidos indeseados, ¿no? Para eso es muy importante que usemos los audífonos. La entrevista debe llevarse a cabo en un ambiente silencioso, en lo posible aislada del exterior. Establecer una comunicación con su lengua materna clara y precisa, absteniéndose de expresarse con terminología técnica. Y esto es muy importante, al menos para los abogados o los psicólogos, que solemos utilizar mucha terminología técnica y muchas veces esto no lo entiende la persona, ¿no? Y nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de que hoy día estamos en Lima, mañana estamos en Chimbote, a los 5 minutos estamos en Chimbote, a los 30 minutos ya estamos en Puerto Maldonado, estamos en Cusco. O sea, son personas que tienen diferentes acentos, las palabras pueden significar diferentes cosas. Por eso es muy importante que identifiquemos a la persona desde, por ejemplo, su enfoque de interculturalidad, ¿no?, o de territorialidad. Esto es parte de nuestra atención desde los enfoques, ¿no? Entonces, identificar si la persona es analfabeta, si la persona presenta algún tipo de discapacidad, ¿no?, que le impida no entender claramente las cosas, y que entonces tendríamos que buscar terminología mucho más sencilla, ¿no?, para que la persona pueda entender lo que les vamos a indicar. El profesional inicia la atención realizando las siguientes acciones: saludar y dar la bienvenida a la persona usuaria. Nosotros ya tenemos un protocolo, ¿no? Presentarse comunicando nuestro nombre y apellido y el cargo, ¿no?, y el turno también, si fuera necesario, ¿no? Identificar los motivos de consulta, explicar los objetivos y alcance de los servicios de línea 100, evitando crear falsas expectativas, ¿no? Esto no quiere decir que no los atendamos, sino que no aprendamos a derivar, ¿no?, o los derivemos correctamente indicándole que esto no nos corresponde, pero sin embargo vamos a hacer la conexión con aquella entidad que sí le va a poder ayudar. Especificar el tipo de información que se recogerá, informar sobre las condiciones de confidencialidad y solicitar consentimiento para registrar información. En los casos que el motivo de la consulta no es compatible con la oferta del servicio de línea 100, se le derivará a la persona recurrente a otras instituciones, según corresponda, ingresando los datos en el registro de línea 100, el motivo y dónde fue referido. La segunda etapa de la entrevista: el profesional de línea 100 deberá estar debidamente capacitado en temas de género, violencia, manejo de técnicas de entrevista, bueno, y todos los enfoques anteriormente comentados. Comprende las acciones dirigidas a explorar,
contener, orientar, identificar factores de riesgo y advertir indicadores asociados a los hechos de violencia motivo de consulta. Respecto al caso motivo de consulta, se debe explorar la existencia de hechos de violencia directa e indirecta hacia los otros miembros de la familia, ¿no? Especialmente niñas, niños y adolescentes o adultos mayores, personas que están en vulnerabilidad, o si alguno de los miembros tiene algún tipo de discapacidad. Aquellas personas que se encuentran dentro de los alcances de la normativa vigente. Si se advierte la existencia de algún trastorno psicopatológico de gravedad que debe ser atendido en una institución especializada, se realiza la derivación correspondiente o implementa una estrategia que permita que la persona reciba la atención necesaria e igual se continúa con la atención por la violencia o la denuncia por violencia, ¿no? Los objetivos de la entrevista es brindar alivio al estado emocional de la persona y facilitar un espacio para la expresión de su situación, análisis y toma conciencia de la misma. Brindar información y orientación especializada frente a los hechos de violencia relatados. Obtener la cantidad justa de información válida y fiable. Los procedimientos de la entrevista. El procedimiento de la entrevista se distingue tres fases, que son flexibles de acuerdo a las necesidades de la persona usuaria. Está en la fase inicial, la intermedia y la final. La inicial. En esta fase se toma contacto con la persona usuaria, se establece el rapport, propiciando un clima cálido en el que la persona se sienta cómoda y con confianza. Asimismo, se explica el objetivo, cómo se desarrollará la entrevista. En esta fase es importante promover una buena relación con las personas usuarias, facilitar la expresión fluida y la observación y escucha activa. Para establecer rapport, se puede preguntar cómo prefiere que se le llame, hacer una pregunta privada como para romper el hielo, recoger o comprobar datos sociodemográficos como el nombre completo, edad, profesión, oficio, dirección, teléfono. Esta actividad se realiza con el propósito de promover la comodidad, recabar información sobre las habilidades verbales y madurez cognitiva, conseguir que hable y disminuir el estrés en ese momento de la persona, ¿no? Si la persona quiere llanto, nosotros tenemos un silencio respetuoso durante unos segundos y de ahí se le habla con un tono de voz más flexible, pero también de mayor soporte. La fase intermedia, esta fase se orienta a obtener la información relevante y precisa, identificar el problema y elaborar la hipótesis que sigue a la entrevista o que contribuyan a aclarar determinados aspectos. Se recomienda comenzar con una pregunta abierta, prohibiendo que la persona se sienta libre de contar lo que quiera. En esta fase es necesario tener una escucha activa y hacer preguntas pertinentes en el momento oportuno. Es siempre en esta parte no quedarnos callados, ¿no? Volverle a repreguntar, reafirmar lo que dijo, ¿no? Entonces, señora, ¿usted estuvo acá? ¿No? O, sí, señora, la estoy escuchando, siga, ¿no? Sí, bueno, y entonces, ¿qué más pasó? Entonces, siempre hacerle un acompañamiento, que la persona sepa que siempre estamos ahí, ¿no? Porque a veces dejamos que la persona hable, y tanto así que puede llegar la persona en cualquier momento y decir, ¿está ahí? ¿Me está escuchando? ¿No? ¿Está ahí? Entonces, si es que nos dicen eso es porque nos hemos quedado mucho rato callados y nos estamos desconectando con la usuaria. Entonces, siempre debemos estar complementando sus oraciones o reforzando algunas ideas clave que son importantes en su narrativa. No. En este sentido se realizan las siguientes acciones. La narrativa libre, introducir el tema y promover a través de preguntas abiertas el libre relato de los hechos de violencia, el recuerdo libre. Clarificación, orientar las preguntas para recoger y ampliar la información necesaria para lograr el objetivo. Aclarar los comentarios de la persona entrevistada a través de preguntas abiertas y cerradas o directivo según corresponda, evitando inducir a respuestas o preguntas en sentido negativo. Formular varias preguntas a la vez y emplear términos técnicos. Las preguntas deben hacerse siguiendo un hilo coherente y acomodándose a las características personales del entrevistado. Dar tiempo a que responda y mantener en todo momento un trato amable y cordial. Se debe manejar el ritmo y el control en la entrevista, evitando mostrarse rígido, tomar notas sin perder la comunicación por mucho tiempo. O callándola, a veces hacemos eso, ¿no? En esta fase es importante proporcionar información sobre la dinámica de la violencia
es importante también transmitirle qué es lo que le puede estar pasando, ¿no? Consecuencias, mitos y prejuicios, qué es el círculo de la violencia, sentimientos característicos, derechos de la persona y aspectos básicos sobre el procedimiento legal e instancias a las que pueden acudir. En todo momento se debe reconocer lo difícil que debe ser para la persona usuaria hablar de lo vivido y valorar el pedido de ayuda como un recurso personal que expresa sus ganas de superar y terminar con la violencia. Se debe permitir que la persona se exprese con amplitud. Se escucha con atención lo que ella expresa y se mantiene la escucha activa de tal forma que genere tranquilidad y confianza. La persona debe sentirse valorada y segura. Debe tener especial cuidado de no comunicar desaprobación, no reaccionar con sorpresa o disgusto, no utilizar frases como ¿qué ha hecho para que la maltrate? ¿Por qué lo permite? Yo nunca dejaría que me pase. Estas expresiones usan a la persona usuaria su sentimiento de debilidad y menoscaba su autoestima. Cambiar el uso del por qué por cómo así y el por qué tiene una connotación de cuestionamiento y de confrontación que puede hacer sentir a la persona que está siendo juzgada. No se debe hacer sentir a la persona culpable de la violencia. Si se emite juicio de valor sobre la conducta o de la veracidad del relato, se debe respetar los procesos de reconocimiento y salida de la violencia y no debe forzar a presionar a la toma de decisiones por parte de la persona usuaria. Nunca se debe tomar decisiones por la persona usuaria. No infravalorar la sensación de peligro expresada por la persona usuaria. En caso de violencia no se debe recomendar ningún tipo de terapia ni mediación familiar donde la víctima debe establecer una relación con el agresor. No se debe promover en la persona un rol activo con la solución de su problemática. Explorar sobre sus recursos internos y externos como redes de soporte familiar, amigos de confianza. Bueno, eso es todo en la primera etapa. Cualquier pregunta, con mucho gusto estaremos atendiéndonos. Gracias.